Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ataques xenofóbicos de la alcaldesa de Bogotá. La presidencia le concedió el derecho de palabra a la diputada Gaby Arellano, quien alertó sobre el incremento vertiginoso de casos de xenofobia contra venezolanos en América Latina. En este sentido, solicitó a la Asamblea Nacional realizar todos los oficios correspondientes ante organismos internacionales y los gobiernos democráticos aliados para articular y minimizar el impacto de la xenofobia contra la diáspora venezolana. En la Asamblea Nacional estamos en la obligación de alzar todas las estrategias posibles para evitar los ataques sistemáticos y discriminatorios hacia los venezolanos, quienes son desplazados forzosos, que los han expulsado una política genocida que encabeza Nicolás Maduro, expresó la parlamentaria exiliada por la vía telemática. Hizo referencia a las declaraciones xenofóbicas de la alcaldesa de Bogotá y sobre las campañas de candidatos presidenciales en Perú, que usan la crisis humanitaria venezolana para discriminar y atacar a la población migratoria vulnerable de connacionales que han llegado a ese país a buscar un mejor porvenir. La xenofobia no solo afecta ni hace daño a la población venezolana, que hoy hace un desplazamiento forzoso por América Latina, sino también a los países de cobijo. Por eso debemos actuar de manera rápida y contundente con nuestros aliados en el hemisferio para pedir solidaridad y bajar las banderas de los discursos xenófobos de los dirigentes políticos y medios de comunicación, puntualizó. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al orden del día. Primero, debate sobre el incremento exponencial del contagio de la COVID-19, el colapso de la precaria infraestructura de salud y las nefastas y criminales políticas del régimen de Maduro en relación con la pandemia. Segundo, debate sobre la violación reiterada de los derechos humanos y del debido proceso a los privados de libertad, en ocasión de la muerte de una ciudadana detenida en los calabozos de Poli Zamora del estado Miranda. Tercero, debate sobre la pretensión del régimen usurpador de Nicolás Maduro de imponer una inconstitucional y funesta estado comunal. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el incremento exponencial del contagio de la COVID-19, el colapso de la precaria infraestructura de salud y las nefastas y criminales políticas del régimen de Maduro en relación a la pandemia. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado Ángel Torres, quien se refirió al fallecimiento por COVID-19 de Emilio Arbelo, intérprete de Ay, qué noche tan preciosa. En este sentido, dijo que como él, a cerca de 1.500 venezolanos han sido víctimas fatales, producto de las pandemias según las cifras del régimen. Muchos de esos casos se pudieron haber evitado, pero la voluntad de hacer las cosas distintas y priorizar la salud y el bienestar de la gente no existió. Realmente nunca ha existido ni existirá para quienes ponen el llenado de su bolsillo por encima del progreso de un país. Mientras estos infelices usurpen el poder, no habrá voluntad de hacer política de verdad. Aseguró que quienes han apostado a la muerte es el régimen corrupto y destructor, quien ha colocado esta situación a la altura de un juego es Maduro, por desestimar toda la seriedad con la que hay que enfrentar la pandemia. El régimen ha jugado al COVID-19 vacacional, como si el virus no trabaja en días festivos, carnavales felices, libertinaje populista y malos chistes. Esa es la política que utiliza para lidiar con el coronavirus. Manifestó, además, que el incremento de los casos se da como consecuencia de la nula aplicación de mecanismos de resguardo y cuidado por parte de un sistema de salud destruido por la dictadura. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado José Manuel Olivares, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la violación reiterada de los derechos humanos y del debido proceso a los privados de libertad, en ocasión de la muerte de una ciudadana detenida en los calabozos de Poli Zamora del estado Miranda. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Marianela Fernández, quien denunció las reiteradas violaciones a los derechos humanos a los que son sometidas mujeres venezolanas privadas de libertad en los distintos centros de reclusión del país. Añadió que esto se ha convertido en la práctica habitual de muchos funcionarios policiales
que valiéndose de las armas y de las víctimas sacan lo peor de su instinto, hostigando y obligando a los detenidos a otorgarle favores sexuales. Denunció que en estos recintos carcelarios, donde además algunos de estos pervertidos les ofrecen comida y seguridad por favores sexuales, ante la mirada complaciente de este régimen criminal de Nicolás Maduro. Indicó que hoy, con mucha firmeza, solicitamos se designe una comisión y se aperture una investigación sobre este terrible caso de Daniela Geraldine Figueredo, muerta a manos de un funcionario de Polizamora en Guatire. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho a los diputados de Yarick Saray, Gilbert Caro, Richard Blanco, Yajaira Castro de Forero y William Dávila, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre la pretensión del régimen usurpador de Nicolás Maduro de imponer un inconstitucional y funesto Estado comunal. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra a la diputada Sandra Flores, quien manifestó que el régimen de Nicolás Maduro pretende instaurar un funesto Estado comunal que ya fue rechazado por los venezolanos en un referendo constitucional en el año 2007. No conforme con más de 5 millones de venezolanos huyendo del comunismo, las millones de hectáreas confiscadas e invadidas que hoy tiene en una crisis humanitaria compleja, jamás vivida en un país de Latinoamérica, aseveró la parlamentaria Flores. Afirmó que con esta ley se pretende violar la constitución vigente de Venezuela, que no establece en ninguno de sus artículos la creación de ciudades comunales y ningún tipo de estructura paralela a la división política y territorial de Venezuela, como lo son los estados y municipios. Hay que estar alerta, porque a través de esta figura comunal el régimen tiene fines perversos. Pretende promover juicios populares con el objeto de silenciar a todo aquel que alce su voz para denunciar la gran corrupción e incompetencia de su dictadura. Procuran instaurar la ideología comunista, así quieren darle mayor poder a los colectivos, disfrazándose de miembros de comunas que han promovido invasiones de propiedades, argumentó Flores. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Lauren Castro y Omar Barbosa, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la ley por secretaría, por favor, hacerlo con el señor diputado. Muchas gracias, secretario. Queda aprobado el acta leída por secretaría. Por favor, de lectura la propuesta de orden del día, secretario. Ciudadano presidente, el orden del día a considerar hoy es el siguiente. Punto único. Proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para vacunas COVID-19. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración la propuesta de orden del día. ¿En acuerdo con aprobarla? Con queda aprobado. Punto único de la sesión del día de hoy. De lectura el punto, secretario. Ciudadano presidente, el primer punto y punto único es el siguiente. Proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para vacunas COVID-19. Muchísimas gracias, secretario. Le dar la palabra al primer orador y quien presentará el acuerdo. Quiero saludar y celebrar y reconocer la gira que ha estado llevando adelante la comisión delegada esta semana en el estado Falcón y en Estados Unidos. Un esfuerzo además enorme, producto de la persecución del régimen, de los bloqueos incluso por parte de la dictadura, como se supieron hace 2 semanas en el estado Monagas y en Suátegui, de llevar a voz de este Parlamento a las calles. Es el espacio que tenemos hoy de discusión, de encuentro con los ciudadanos, producto del secuestro, de la dictadura de los medios de comunicación, pero también de la censura y persecución. Muchísimas gracias, diputados y miembros de la comisión delegada que están llevando adelante esta labor titánica, que tiene que ver también con esto, con poder solucionar y atender la crisis
para iniciar este debate, tiene la palabra el diputado Miguel Pizarro. Adelante, diputado. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Quisiera pedir, presidente, con su venia, que se le dé lectura al acuerdo propuesto que va a ser discutido el día de hoy para posteriormente iniciar el debate y solicitar su aprobación. Adelante. De lectura, secretario. Vista la solicitud formulada por el diputado Pizarro y la autorización del presidente, procedo a dar lectura al proyecto de acuerdo a discutir el día de hoy. Establece lo siguiente: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Considerando que en fecha 3 de enero del 2021, la Asamblea Nacional de Venezuela y el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela acordaron su disposición a que Venezuela pueda ser partícipe del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Considerando que la Asamblea Nacional acordó realizar todas las gestiones necesarias ante los actores institucionales, internacionales y humanitarios involucrados para la búsqueda y procura de los recursos necesarios para que Venezuela y los venezolanos puedan acceder de forma eficiente, oportuna y sin obstáculos a vacunas de alta calidad, aprobadas clínicamente bajo estándares científicos y bioéticos, con certificaciones internacionales y avaladas por la Organización Mundial de la Salud, y que su implementación se lleve a cabo por medio de las agencias humanitarias internacionales y con supervisión y participación de la sociedad civil. Considerando que se ha acordado la creación de una mesa técnica nacional para el acceso a la estrategia COVAX, conformada por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sociedades médicas, académicas, cuerpos técnicos de la legítima Asamblea Nacional y con la participación del Ministerio Popular para la Salud del régimen. Considerando que la Mesa Técnica Nacional para el acceso a la estrategia COVAX consolidará un plan detallado para la implementación de UNON sobre la base del Plan Nacional de Vacunación para la COVID-19, asegurando vigilar sobre la calidad, equidad de la vacunación y transparencia y monitoreando su correcta implementación bajo la facilitación de la OEPS y UNICEF. Considerando que el plan de vacunación, resultado del trabajo de la Mesa Técnica Nacional para el acceso a la estrategia COVAX, debe garantizar los principios humanitarios en la administración y la distribución de las vacunas y la no interferencia política, y a su vez debe garantizar un esquema de monitoreo y acceso irrestricto a las organizaciones no gubernamentales y del personal de salud como garantes del proceso. Acuerda, primero, autorizar al presidente Juan Guaidó para que solicite un endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de $30.309.040 destinados a pagar el acceso a la plataforma COVAX por $18.199.040 y para la inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación contra el COVID-19, $12.110.000. Segundo, realizar todas las gestiones necesarias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América para procesar la licencia y la subsecuente liquidación de los fondos para los desembolsos correspondientes. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4 y 56, última parte del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en
razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 19 días del mes de marzo del 2021, años 210 de la independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Gualipa Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berribeitia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. ¿Puede continuar, diputado Pizarro? Estimado presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, agradezco esta oportunidad para hablar y reiterar una vez más ante la comisión delegada y ante el país la importancia de que Venezuela tenga acceso al mecanismo de COVAX. Es importante que entrando a este mecanismo podamos garantizar vacunas contra la COVID-19 para todos los venezolanos, vacunas económicas, seguras, de alta calidad y certificadas internacionalmente. Hoy nuestro país llega, según las cifras del régimen, a casi 150.000 contagios de esta pandemia. Miles de personas han muerto y son cientos los casos que aún desconocemos por ausencia de pruebas de PCR o por la subutilización de las máquinas de antígeno importadas por la OPS. Por la falta de capacidad, la falta de insumos en los hospitales, las clínicas privadas, las instalaciones sanitarias públicas están empezando a sufrir un colapso. El miedo y la desconfianza que sienten muchos venezolanos cuando piensan en asistir a estos centros de salud en medio de la crisis sanitaria y la emergencia humanitaria compleja que vive el país hace que muchos de ellos ni siquiera lleguen hasta las instalaciones sanitarias. De igual manera, el personal de salud sufre a diario esta tragedia. Son ellos quienes están en la primera línea procurando la atención de todos los pacientes, trabajando con las uñas, mientras ven cómo se agotan o ya no existen los insumos para su protección. La llegada de la vacuna contra la COVID-19 no puede postergarse. Y de ahí que hace unos meses desde esta misma comisión delegada se aprobara el acuerdo en el que desde esta Asamblea Nacional y desde el gobierno interino nos comprometimos a hacer todas las gestiones necesarias con agencias humanitarias, organismos nacionales e internacionales, la comunidad internacional de donantes y cualquier institución que nos hiciera falta hablar para hacer posible gestionar y conseguir los recursos necesarios que permitieran salvar la vida de los venezolanos. Hoy más que nunca, la gente debe estar por encima de la política. Hoy más que nunca, la vida debe estar por encima de la política. La responsabilidad con millones de venezolanos debe estar por encima del cálculo y la voluntad de todos debe ser mucho más importante y más fuerte que la mezquindad o las ansias de poder. Hace más de un mes se instaló la Mesa Técnica Nacional para el acceso a COVAX, con la presencia de sociedades médicas, academias, decanos de facultades de medicina, especialistas en infectología, pediatría, epidemiología y el apoyo, seguimiento y facilitación de la UNICEF y de la Organización Panamericana de la Salud. Esa mesa ha avanzado ya en el proceso de la consolidación de un plan de vacunación que cumpla de forma irrestricta con los principios humanitarios de universalidad, humanidad, imparcialidad e independencia operativa. Hoy no somos los políticos quienes estamos a cargo de esta labor. El plan de vacunación debe ser liderado por esta mesa técnica, facilitado por la OPS y por la UNICEF y monitoreado por las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil. Pero sí debemos nosotros articular todas las formas posibles de todos los actores que llevarán a cabo. Nos toca desde la política ser vehículo de consenso, sumar todos nuestros esfuerzos y capacidades porque solo así podremos salvar la vida de los venezolanos. De allí a que solicito que se someta a consideración la aprobación por parte de esta comisión delegada del acuerdo que permite iniciar el financiamiento de los costos asociados al ingreso de Venezuela al mecanismo COVAX, como son la compra de las vacunas, la adecuación de la cadena de frío, los recursos de logística y envío necesarios para poder concretar la llegada de las vacunas al país. Financiamiento que será administrado únicamente por los organismos internacionales a fin de poder cumplir con la transparencia y los principios humanitarios que requeriría este proceso histórico. En medio de la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país, la pandemia significa una tragedia aún mayor. Venezuela es una emergencia dentro de la emergencia. Hoy tenemos la oportunidad de que una parte de esta emergencia sea atendida. Tenemos la oportunidad de evitar que millones de venezolanos sean víctimas del sufrimiento y el dolor que tantas personas han vivido durante el último año. Hoy el objetivo es salvar la mayor cantidad de vidas posible. Y es por ello que le solicito, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, que el día de hoy sea aprobado el pago de la inicial para entrar al mecanismo de COVAX y sean aprobados los recursos necesarios para iniciar la inversión en la cadena de frío a través de la Organización Panamericana de la Salud y a través de la UNICEF. A los equipos médicos, científicos, a las academias de medicina y los decanos,
nuestro agradecimiento por el esfuerzo que están haciendo en consolidar un plan y esperamos que Venezuela pueda seguir por este rumbo de buenas noticias y de acceso a mecanismos internacionales para poder salvar vidas. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisión delegada. Gracias, diputado Pizarro, por todo el esfuerzo que han hecho para poder aproximar este acuerdo y la canalización de, por supuesto, los recursos para atender esta tragedia, la emergencia humanitaria o emergencia. Dentro de la emergencia que usted la catalogó. Tiene la palabra ahora el diputado William Barrientos. Adelante, diputado Barrientos. Presidente, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Con la venia del presidente, quisiera presentar un video elaborado por Médicos Unidos Venezuela. Adelante. Visto este video, hoy podemos decir con mucho dolor y horror que el número de compañeros del equipo de salud que han perdido su vida han sido pérdidas humanas que pudieron haberse evitado si el organismo rector de salud, dentro de sus funciones y el régimen oprobioso, se hubiese preparado con tiempo durante los primeros meses para poner en práctica los protocolos necesarios para el diagnóstico con la cantidad de laboratorios y pruebas adecuadas, la evaluación y seguimiento de los casos sospechosos, así como la dotación continua, adecuada y suficiente de equipos de protección, personal y de insumos para atender no solo a los pacientes con COVID-19, sino también a todos aquellos pacientes con patología de base que no dejaron de existir por la pandemia, ni fueron curados por el COVID-19, sino que han terminado sin ningún tipo de control, sin tratamiento y descompensados. Sin duda, lo que tenemos es la potenciación de los problemas que teníamos dentro de la ya existente emergencia humanitaria compleja. A un año de esta pandemia y llegando las vacunas, como lo que se suponía una luz al final del túnel, vemos que existe una improvisación de un plan de vacunación nacional basados en criterios epidemiológicos y de consenso por grupos técnicos de diversas áreas, pero con visión de país y no de parcialidad política, presentándolo al conocimiento público, permitiendo un control adecuado de la epidemia. Hoy, por ello, junto al presidente Guaidó y a todos los miembros de esta Asamblea Nacional legítima, aprobamos este acuerdo porque sabemos que con la utilización de los recursos que se puedan aportar a esta noble causa, le estamos aliviando un problema
de carácter humano a la sociedad venezolana. Es nuestro deber como legisladores, es nuestro papel en función de restablecer un derecho fundamental basado en nuestra Carta Magna, como es el derecho a la salud. Nuestra fracción de Un Nuevo Tiempo aprueba y acompaña al presidente Juan Guaidó en la lucha por el derecho a la vida, el derecho que tienen todos los venezolanos a tener salud de calidad, contra lo que ha sido una política devastadora que ha llevado a este pueblo a la más terrible hambruna, fruto del despilfarro y la corrupción, y que ha obligado a millares de venezolanos, a más de 5.500.000 de ellos, a desplazarse forzosamente debido a la miseria, el hambre, la falta de asistencia médica, la falta de educación y la falta de oportunidades. Estamos convencidos que la aprobación de este acuerdo va a contribuir seriamente a combatir uno de los grandes peligros que azota a la humanidad y por ende a nuestro país, como es la epidemia del COVID-19. Ante ellos queremos asumir con toda la responsabilidad la aprobación de este acuerdo. Muchas gracias, colegas diputados, presidente, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputado Barrientos. Tiene la palabra la diputada María Teresa Pérez. Adelante, diputada. Buenos días, ciudadano presidente, junta directiva, comisión delegada. Hoy tomamos la palabra en este punto para insistir en la necesidad que tiene Venezuela de acceder a la estrategia COVA para aplicar en nuestro país, a nuestros ciudadanos, el producto biológico reconocido por organismos internacionales, por sociedades científicas y, por supuesto, aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, queremos ratificar lo aprobado en enero del 2021, donde propusimos una mesa técnica que está conformada por la Organización Panamericana de la Salud, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por las sociedades médicas y académicas de nuestro país, por los técnicos de la Asamblea a la cual representamos y, por supuesto, por los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esta mesa técnica debe garantizar no solo el acceso, la adquisición del producto biológico de esta estrategia COVA, sino que además debe garantizar los insumos necesarios para el almacenamiento, la distribución y, por supuesto, la aplicación de este producto biológico contra el COVID-19, que para nadie es un secreto que es una infección que está matando a nuestros ciudadanos, que es muy sensible a temperaturas y que debe tener condiciones especiales. Y todos conocemos la crisis de nuestro sector, la crisis de nuestro país, sin luz, sin agua, sin gas, sin transportes que funcionen. Por lo tanto, debe estar incluidos esos elementos para garantizar que el producto llegue a los ciudadanos en las mejores condiciones posibles. Asimismo, esta mesa técnica debe permitir el acceso irrestricto a las organizaciones civiles e internacionales que quieran acceder para hacer monitoreo de lo que se viene haciendo con la adquisición del producto biológico, su distribución y, por supuesto, su aplicación. Y quiero cerrar insistiendo en lo
vital e importante que es en nuestro país que sea aplicada este producto biológico bajo los estándares internacionales de las agencias humanitarias, porque todos sabemos que si llega a manos de este régimen termina siendo utilizado para beneficio de sus amigos y de su entorno, olvidándose de los ciudadanos que lo requieren por ser vulnerables y de alto riesgo. Asimismo, nuestro personal de salud, que es el que debería ser vacunado prioritariamente, y por supuesto el resto de la población, para de esa manera contribuir no solo a que la epidemia se elimine en nuestro país, sino que contribuyamos también a que el mundo seamos ejemplo para que no sea Venezuela un foco de expansión del virus. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada María Teresa. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás miembros de la mesa directiva de la Comisión Delegada de la Legítima Asamblea Nacional. Hoy vamos a discutir y aprobar seguramente un acuerdo sumamente importante que tiene que ver con la autorización al presidente Juan Guaidó para que solicite al Banco Central un endeudamiento por $30 millones destinados a facilitar los mecanismos de acceso a COVAX para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus 19. De esos $30 millones, $18 millones van a estar destinados precisamente para estos pagos y 11 millones destinados más o menos para lo que es la cadena en frío. Esto es sumamente importante porque ya había sido una iniciativa de la fracción de Acción Democrática a través del diputado Juan Carlos Velasco el año pasado en agosto, y también el 3 de enero de este año 2021 se estableció un mecanismo entre la Asamblea Nacional y el gobierno interino a los fines de permitir el acceso del gobierno interino del pueblo venezolano a esta adquisición de vacunas por medio del mecanismo COVAX. Esto garantiza una distribución imparcial, lejos de cualquier tipo de injerencia política, en donde va a haber una supervisión de organismos internacionales y al mismo tiempo una supervisión de la sociedad civil, de las academias, de sectores directamente involucrados con este tema, pues, de la salud. En un aspecto tan importante, porque para nadie es un secreto, ¿no? Ha llevado a la muerte a más de 3 millones de personas en el mundo y tenemos cerca de 100 millones de contagiados. Aquí en Venezuela, bastante que se le dijo a este régimen que existía el riesgo que al no tener un sistema de salud apropiado, eficaz, íbamos a estar sufriendo el abarrotamiento, como en efecto hoy día las clínicas y los hospitales están totalmente abarrotados. Quienes fuimos contagiados entre el mes de diciembre y enero, los hospitales y las clínicas todavía podían recibir a las personas contagiadas del coronavirus 19. Desgraciadamente hoy día ya están totalmente abarrotadas porque no tenemos un sistema de salud eficaz y apropiado para todo el pueblo venezolano. Este régimen entonces adquiere unas vacunas, no en cantidades suficientes, y hace una clasificación odiosa en donde prevalece el interés politiquero y el interés del control social. Nosotros no. De allí la importancia de este acuerdo que hoy se está aprobando en la Asamblea Nacional y que demuestra ese espíritu humanitario del presidente Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, que es una vanguardia de lucha que tiene el pueblo venezolano para la exigencia de sus derechos humanos, y uno de los fundamentales es el derecho que tiene el pueblo venezolano a tener una salud de calidad. Así pues, de que esto que estamos aprobando hoy demuestra una vez más que la Asamblea Nacional y la Comisión Delegados sí tiene una justificación histórica, la justificación del pueblo. Quienes estamos haciendo recorrido por toda Venezuela, podemos constatar la gran realidad que se está viviendo en el pueblo venezolano, donde definitivamente no existe ningún tipo de eficacia en políticas públicas que atiendan al pueblo venezolano, porque es una dictadura opresora
enemiga de los derechos del pueblo venezolano. Así pues, de que en este momento este acuerdo que se está aprobando pone en evidencia ese espíritu humanitario y social que hizo la Asamblea Nacional. Y el presidente Guaidó tiene en sus manos efectivamente una acción social extraordinaria frente a la política sectaria de hegemonía de control social de parte de esta dictadura, que adquirió, repito, unas vacunas simplemente para ejercer una política de control social anti-venezolana, antihumana, y no tomando en consideración los intereses del pueblo venezolano, que hoy día bajo riesgo está viviendo permanentemente de caer bajo el contagio del coronavirus 19. Y lo más grave de todo, que el que sale contagiado corre el riesgo de no encontrar dónde estar hospitalizado por el abarrotamiento de clínicas y de hospitales que existe hoy día aquí en Venezuela, de algo que ya nosotros habíamos estado diciendo durante todo el tiempo, para que de esta forma hoy día se ven los resultados de esta realidad que estamos viviendo. Así pues, de que sigamos, y ahora más que nunca, con la fuerza que nos da este espíritu de lucha por el pueblo venezolano, con este programa de COVAX, lo más importante de todo es que la distribución va a ser para todo el pueblo venezolano, vacunas para el pueblo. Esa es nuestra consigna, ese es nuestro compromiso de la comisión delegada que hoy está aprobando este acuerdo. Muchísimas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra la diputada Manuela Boriol. Buenos días, pueblo de Venezuela, Asamblea Nacional, buenos días, Junta Directiva. ¿Qué es el COVAX? Es la única iniciativa mundial que trabaja con los gobiernos y los fabricantes para garantizar acceso rápido y equitativo a las vacunas contra el COVID-19. Básicamente, se busca que las vacunas desarrolladas estén disponibles para todo el mundo, independientemente de si eres un país con altos ingresos o bajos ingresos. Esto está dirigido por la CPI, está dirigido por la Alianza Gavi y está dirigido por la OMS en colaboración con farmacéuticas, UNICEF, el Banco Mundial y otras multilaterales. Es decir, hoy estamos votando el ingreso de Venezuela ante este programa. Hoy autorizamos al gobierno interino a hacer las gestiones para obtener un crédito a través del Banco Central de Venezuela que permita pagar con los fondos de la nación el ingreso de Venezuela al COVAX, obtener el porcentaje requerido de vacunas, y adicional a eso también se está invirtiendo en el mejoramiento de la cadena de frío, del sistema de cadena de frío, que permite garantizar la efectividad de las vacunas adquiridas. Es importante decir que esto es un gran paso, y sobre todo hoy, en un momento además en donde estamos viendo el repunte y las terribles consecuencias del COVID en Venezuela. Más de 300 médicos han muerto y miles de personas han sido afectadas. Esto hoy conlleva a que haya un compromiso, y del lado de la Asamblea Nacional y del lado de la Junta Directiva y del lado del gobierno interino, queremos transmitir que siempre estaremos dispuestos a generar todas las capacidades y todo el espacio requerido para que se pueda atender las consecuencias de la emergencia humanitaria y, en este caso, en un contexto de pandemia, poder apaliar lo que ocurre a causa del COVID. Es por ello que es necesario, ya teniendo este paso, poder desarrollar un plan nacional de vacunación. Aquí hay que decir que necesitamos hoy más que nunca definir parámetros. Necesitamos que un plan de vacunación sea liderado por las mejores cabezas. Y en ese sentido, definir desde elementos tan importantes como la población prioritaria en la que se va a iniciar, que en este caso se debe dar prioridad, hay que culminar la vacunación de los trabajadores de la salud. Más de 300 médicos muertos. Hoy se requiere más que nunca que una población como por ejemplo la de nuestros adultos mayores, más de 60 años, que corren enormes riesgos producto del COVID y hace que tengan mayor preponderancia o mayor probabilidad de mortandad, se requiere que también estén vacunados.
Pero estos criterios, reitero, no los vamos a definir los políticos, estos criterios los van a definir los especialistas que hoy lideran la Mesa Técnica Nacional. Queremos felicitar el enorme trabajo de los doctores que la integran, el doctor Julio Castro, el doctor Loyo, la doctora María Graciela López y cada unidad de Urbina y cada uno de ellos que están haciendo enormes esfuerzos para hacer posible esto. Ahora, no es suficiente lo que ellos hagan, es lo que también, digamos, del otro lado se otorgue, del otro lado se comprometa y del otro lado, en ese sentido, nuestro compromiso hoy es decirle al pueblo venezolano, aquí está, vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que COVAX sea una realidad y ya es una realidad con este pago, pues decimos que ya Venezuela cuenta con un número de vacunas para su población. Ahora, reiteramos, es importante el diseño de un plan de vacunación nacional, es importante el compromiso de poder garantizar que llegue a quien más lo necesita. Hoy estamos dando un paso en donde el Estado venezolano debe asumir, digamos, que la vacuna del coronavirus debe garantizársele a toda la población, que aunque, digamos, entendemos que hay un gran debate sobre el acceso privado versus el acceso público, la verdad es que hoy Venezuela dispone de fondos que le permitirían pensar el financiamiento de esta vacuna para toda su población. Pero para eso también se requiere capacidad, pero para eso también se requiere Contraloría, pero para eso se requiere un compromiso. Y es por ello que hoy también en este acuerdo estamos otorgando un voto de confianza y un voto de agradecimiento al acompañamiento que harán organizaciones internacionales como UNICEF, organización internacional como OPS, porque entendido en el marco en el que estamos y en el contexto en el que estamos, nosotros no estamos en la aplicación de vacunas convencionales o un plan de vacunación convencional. Hoy más que nunca se requiere la veeduría ante la opacidad. Hoy más que nunca se requieren los ojos de los profesionales ante la ausencia, ante el silencio. Hoy se requiere, digamos, la integración y sobre todo se requiere el compromiso para poder brindarle solución a los venezolanos. Hoy celebramos este acuerdo, le decimos al país nuestro compromiso, también anunciamos que para que esto avance y continúe avanzando, se requiere un plan de vacunación nacional, liderado por la Mesa Técnica, en donde estén las mejores cabezas pensantes. Venezuela tiene con qué y tenemos que combatir al coronavirus, pero no va a ser desde la mentira, no va a ser desde el silencio, no va a ser desde la opacidad, no va a ser desde beneficiar a quienes tienen y no a quienes no pueden y a quienes no tienen, sino es establecer el criterio y poder, digamos, en los lapsos en que sea, poder garantizar las vacunas para todos los venezolanos. Gracias a los diputados que trabajaron enormemente en la iniciativa, gracias a la Junta Directiva por hacer posible este mensaje tan importante y en este momento del país. Reiteramos nuestro voto de confianza hacia la Mesa Técnica por su enorme trabajo y bueno, y estamos a la espera de poder concretar ese Plan Nacional de Vacunación que hoy requiere el país para poder combatir con más firmeza y poder contener estas terribles consecuencias del COVID en Venezuela. Muchísimas gracias, diputada Bolívar, junto al diputado Pizarro, son miembros además del equipo para la ayuda humanitaria. Quiero iniciar y dar unas palabras con respecto a hace un año. El mundo fue conmocionado de alguna manera con una pandemia que afectó grandes economías, que afectó robustos sistemas de salud en todo el planeta. La ciencia corrió rápidamente a buscar alternativas, mecanismos, por supuesto también los venezolanos. La pandemia y la gran meta que nos fijamos desde Venezuela era salvar la mayor cantidad de vidas posibles, dado esta emergencia global, en medio de una emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura, en medio de la tragedia ya cotidiana que se ha convertido en Venezuela simplemente buscar medicamentos generados por una dictadura. Desde el principio vimos un trato policial a la pandemia por parte del régimen, un trato no ajustado a la necesidad urgente de simplemente poder lavarse las manos en los hospitales o en las casas de Venezuela para prevenir el contagio. Iniciamos inmediatamente la búsqueda de atención a la primera línea de defensa, héroes de la salud,
llegó a más de 65.000 familias en Venezuela para precisamente salvar vidas, para atender la emergencia. Hoy logramos un acuerdo a través de la OPS y la Cruz Roja Internacional para dotar de equipos de bioseguridad a la primera línea de defensa desatendida también por el régimen. Ahora llega COVAX, una iniciativa global para precisamente atender a países desprotegidos. Llegamos, sí, hay que decirlo, y esto gracias al esfuerzo coordinado de un equipo de expertos, además que debo agradecer las gestiones ante todos los organismos correspondientes. Se logró, gracias a ese esfuerzo, a esa paciencia, a lidiar de una manera con el régimen, un proyecto que va a salvar vidas. Un mecanismo puede traer hasta 12 millones de dosis, que puede representar hasta 6 millones de personas sobre este sistema. Sabemos que además no es todo lo necesario, pero evidentemente dista muchísimo de lo que hemos visto recientemente que hace la dictadura con algunas dosis que se pudieron alcanzar en acuerdos que no tiene acceso ni información, tampoco la ciudadanía. Esto es transparente de cara al país, una técnica que debe velar por la implementación, que debe velar por que sean tomado en cuenta la población en riesgo. El personal de salud debe ser una prioridad, evidentemente. Los adultos mayores debemos ir a la línea de defensa. Venezuela. Atravesamos una emergencia humanitaria compleja. Para poder este sistema desarrollarse debemos contar necesariamente con el apoyo de las comunidades como estamos haciendo en este momento. De las declaraciones del régimen, de la dictadura, del dictador Maduro, de regresar militares, alcaldes, estamentos políticos y no realmente el grupo vulnerable debe haber y junto a los representantes de la OPS y UNICEF, insisto, dar prioridad a grupos vulnerables, personas con enfermedades crónicas, deben también ser agregados en esta población de riesgo. La salud no debe ser en este momento carácter de segregación, por el contrario, debemos ir a salvar vidas en este momento. La politización que pretende dar la dictadura para administrar la vacuna debe quedar de un lado. No pueden seguir discriminando y generando control social a través de ayuda necesaria a los venezolanos. Lo hemos visto durante años, lo hemos denunciado, debemos dar pasos adelante, no solamente en este caso, con el sistema también, epidemias graves en Venezuela, en muchos sentidos. No solamente la aparición de brotes importantes, sino también, evidentemente, algo que pasa por el día a día, que es la comida. La ayuda humanitaria siempre debe ser un sí para los venezolanos. Siempre debe ser un momento de ayudar, un momento de altísima complejidad, de gran y grave crisis en este momento para los venezolanos. El mecanismo COVAX, hay que decirlo además, de forma más económica y segura la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19. Esto es así a nivel mundial. Se tratan además de vacunas que han sido certificadas por la Organización Mundial de la Salud y es la mejor oportunidad que tenemos en este momento para poder atender el virus y salvar vidas. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Lo hemos hecho durante este año muy duro para la humanidad y por supuesto para las naciones en medio de una dictadura, en medio de también un virus letal que asesina e incluso ha asesinado más que el COVID, y se debe decir de esa manera. Debe ser todos los esfuerzos ante los actores, instituciones y por supuesto las multilaterales para, de forma eficiente y de forma rápida, transparente, que entre por supuesto esta vacuna. Cientos de médicos, personal de salud que han muerto en este país por negligencia de alguna manera de Maduro, no solamente nuestro acompañamiento, sus familias, el dolor que implica una vida perdida de manera trágica, injusta, dolorosa, en un momento de emergencia, sepan que son héroes, que son reconocidos también de alguna manera con todos estos esfuerzos para poder atenderlos, para poder atender a los venezolanos, y no descansaremos ni un segundo hasta poder no solamente atender la pandemia, sino poder solucionar esta crisis que atraviesa Venezuela. Debo ratificar y reiterar el agradecimiento al equipo técnico, al equipo de la Unitaria, a todos los diputados que están aprobando y han levantado esta bandera.
Venezuela necesita lograr su salvación, logrando también no solamente la movilización, sino un acuerdo que salga de una vez por todas al país. Y sabemos que pasa por lograr hacer la diferencia en corto plazo, mantener la unidad y, por supuesto, atender en simultáneo a nuestra gente. La solución a la crisis, la solución política a esta crisis, para poder atender la emergencia pasa, sin duda alguna, por una solución a la terrible dictadura que atraviesa, la terrible y brutal dictadura que atravesamos. Así que muchísimas gracias, diputados, por favor, secretario. Ya una vez ya se leyó el proyecto de acuerdo y puede someter a consideración la aprobación del proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. Por favor, diputadas y diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputadas y diputados, por esta sesión extraordinaria para poder aprobar el sistema, el acceso y financiar el acceso a Venezuela al mecanismo COVAX y, por supuesto, el Fondo de Acceso Global para Vacunas. Queda aprobado por unanimidad del Parlamento Legítimo de Venezuela este importante acuerdo que busca como prioridad salvar venezolanos, salvar vidas para poder seguir luchando no solamente por nuestra libertad, sino para vivir con dignidad. Abrazo a todos los médicos, doctoras, sí, todo el personal del sistema de salud que ha estado luchando incansablemente con una vocación de servicio increíble en nuestro país en medio de una emergencia. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se levanta la sesión, una vez agotada la materia por la cual fue convocada. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.